¿Qué tal, amigos de Semanario N22? Los saludamos desde Laguna, fábrica de oficios en la Colonia Doctores. Desde aquí vamos a tener nuestro último programa de esta temporada y el programa tiene que ver con la pregunta, ¿qué es cultura? Estamos en Canal 22, el canal cultural de México. Tenemos una serie de actividades culturales que compartimos con todos ustedes en cada uno de nuestros contenidos, pero ¿qué es cultura? ¿Qué es todo eso que le llamamos cultura? Ese es el tema de nuestro programa. Trataremos de dar respuesta a algunas de las tantas preguntas que tienen que ver con ello y con esto comenzamos. A lo largo de la historia ha habido varias propuestas para definir qué es cultura. Todas ellas tienen una idea común. Es aquello que hacemos los humanos y compartimos en comunidad. Pero para no perdernos en el todo y tratar de entenderlo mejor, demos un viaje mental al pasado. Imaginemos a una tribu nómada que aprendió a leer los ríos y los mares. En comunidad descubrió cómo pescar y cómo vivir con eso. De la misma manera que otra tribu dentro de la llanura aprendió a rastrear a sus presas, entenderlas, cazarlas y usar mejor sus carnes, huesos y pieles. Mientras que para otro grupo de humanos, su supervivencia fue por saber para qué servían las hierbas, frutos, legumbres y semillas que recolectaban. Todo ello son rasgos culturales delimitados por ríos, mares y montañas, así como por las comunidades. En este viaje mental al pasado, ahora visualicemos el momento en que esos grupos nómadas se encontraron por primera vez. Miraron sus aspectos y ropas distintas. Les atrajeron y atemorizaron las costumbres ajenas y con toda seguridad pasaron tres cosas. Hubo guerras que definieron territorios. Se mezclaron entre los grupos diferentes, lo que permitió nuevas costumbres y conocimientos, así como una riqueza genética. E intercambiaron bienes, lo que dio origen a la economía. Desde este punto de vista, detrás de cualquier cosa que nos rodea, hay miles de años de conocimiento. Así que se puede decir que primero nació la economía de la mano de la cultura y después la política. Por muchos siglos, la cultura permaneció delimitada en un área específica. Fue hasta el siglo XIX, con el desarrollo del concepto de Estado-nación, que se habló de una cultura nacional más allá de las regiones. Ese siglo vio nacer grandes empresas culturales institucionales para desde ellas tratar de definir el espíritu de un país y, en consecuencia, tuvimos los nacionalismos, que crearon obras artísticas usadas por los políticos como puntos de referencia para construir una nación. Esas identidades nacionales que fueron destacadas para la formación de los estados modernos crearon diferencias a partir de las fronteras impuestas sobre regiones que compartían elementos culturales comunes. Por ello, las artes, saberes y conocimientos asimilados de manera oral de generación en generación, que entendemos como tradición, son un elemento cultural, al igual que el conocimiento institucionalizado con el que se desarrollan buena parte de las identidades nacionales. Cultura es la suma de tradición e identidad, pero la humanidad, además de imperfecta, es contradictoria, pues la tradición ha tenido fuertes batallas con la identidad. En México sabemos que aunque se ha usado a la tradición para construir identidades y economías, quienes viven de la tradición difícilmente están representados en la identidad nacional. Las tradiciones desaparecieron si no se sumaban al mercado industrial. Algo así pasa ahora. Los gobernantes, casi en su totalidad, no entienden a la cultura más que aquello que está integrado a industrias culturales, es decir, las que forman parte del mercado, o peor aún, lo que consideran parte de la innovación tecnológica. El siglo XX y el siglo XXI vive la mundialización de la cultura, pues nuestro nivel de consumo nos permitiría, siempre y cuando tengamos el dinero, acceder a los libros publicados en otros países, músicas en cualquier otro idioma, alimentos de otras regiones, ropa de moda de cualquier parte del mundo, tecnología desarrollada en universidades extranjeras, sistemas de telecomunicación ideados en aldeas multiétnicas asentadas en una ciudad lejana, ver películas de superhéroes de historietas traducidas en cualquier idioma, una serie de costumbres de estándar mundial que nos acercan en consumo, pero nos alejan en el entendimiento de las diferencias. Por ello, hoy como antes, debatir qué es cultura, y en nuestro caso qué es cultura en México, nos permitirá encontrar la brújula para lograr mejores diálogos y acciones con las personas cercanas.
con las que nos rodean, con las que viven en el mismo lugar, con las que viven muy lejos, con las que viven en el mismo planeta y hablan otros idiomas y piensan diferente. Aspirar a ser, como aquella metáfora que alguna vez mencionó Alfonso Reyes. Árboles con las raíces en México y que al crecer con las ramas lleguemos al resto del mundo. Como acabamos de ver, hablar de cultura es muy complejo y entre esos elementos está, por supuesto, la reproducción a partir de la Revolución Industrial. En este lugar se guardan algunas piezas como esta que vemos aquí que recuerdan lo que fue la vocación de este espacio, una antigua fábrica de hilos y de encajes. Si esto es parte de cultura, ahora vamos con otra que nos referíamos hace un momento que tiene que ver con la tradición. En nuestra siguiente nota, Héroes Campesinos, vamos a hablar del regateo y qué tan justos somos cuando hacemos eso. Bajábamos el material del camión y nos poníamos un puesto de loza. Ya empezaban a arrimarse, no, pues que acomoda este plato, vale 10 pesos, no, que la docena, se la vamos a dar a 120 la docena de plata. Ay, no, pues ¿por qué tan cara? Entonces ¿yo qué le voy a ganar? Esta es una de las realidades que miles de artesanos e incluso agricultores viven todos los días. El regateo es una actividad que termina afectando a las personas que con tanto empeño y cariño realizan su trabajo. Pensando en el qué hacer para ayudar y demostrar este tipo de desigualdades, se creó Héroes Campesinos, una serie documental que a través de varios capítulos busca exponer esta problemática, además de demostrar el valor cultural y las tradiciones que tiene cada proyecto. El proyecto nace precisamente de un viaje a Morelia, a Pátzcuaro, precisamente. Nuestra primer meta era viajar a Pátzcuaro, pero cuando íbamos en el carro, pues afortunadamente nos topamos con un municipio muy bonito que era Sinsunza. Nos bajamos, caminando al atrio, nos abordan unos niños que nos preguntan que si nos platican la historia del pueblo, y pues ahí sale la plática con ellos fluida. Los conocemos y pues como a unos que serán 4 o 5 metros estaba un viejito, en este caso que estaba pidiendo limosna, y a mí me llama la atención y nos acercamos a él a platicar como personas normales, y dentro de la plática hubo una amenidad con él, una atracción cultural y de todo lo que estaba pasando en el pueblo, que pues yo le dije a Miguel, ¿sabes qué? Bájate la cámara y vamos a grabar esto, porque era tanto el impacto que nosotros necesitábamos hacer algo, ¿me entiendes? De cierta manera era como que tratar de difundir lo que estaba provocando el regateo. Don Ramón es el personaje principal de esta primera temporada de 5 capítulos, al que podrás conocer a través de la plataforma de YouTube, pero atrás de él vienen muchas más historias que te harán reflexionar. Yo creo que la parte más compleja de un video es eso, transmitir el mensaje sin que se pierda el sentido. Nosotros como equipo, lo que hemos intentado hacer para lograr esto es vivir la experiencia, estar con ellos. Cuando nosotros conocimos a don Ramón, sabes que le dije, mira, vamos a hacer un experimento. El día de hoy no vamos a comer tanto y nada más nos vamos a comer el desayuno y vamos a ver qué pasa en nuestro sistema. Vamos a estar con don Ramón, estando sentados ahí, lo mismo que hace don Ramón. Entonces yo al estar en este punto, con hambre, con sed, el sol, sentado, sin nada, me da esa idea de saber cómo expresarlo hacia ustedes, vaya, hacerles sentir lo que siente don Ramón, el dolor, todo el sentimiento encontrado que existe. Además de visibilizar esta problemática, Héroes Campesinos funciona como una organización de apoyo. A través de la iniciativa Guerreros Sociales, pueden hacerse donativos para estos héroes y así ayudar a la conservación de una tradición familiar. Nuestra meta es concientizar y cambiar las vidas y darle el seguimiento a las personas. Sí, y también parte del proyecto
sí busca que las costumbres mexicanas sigan a flote. Nosotros, pues, orgullosamente mexicanos queremos mantener esas bonitas costumbres y raíces, porque México es un país muy rico culturalmente, y que se vayan perdiendo estas acciones que hacen las personas nada más por el simple hecho de que ya no tienen apoyo o ya no tienen al menos esa inspiración que ya antes tenían. Totalmente apoyamos que sigan con sus trabajos, pero que tampoco por tener esas tradiciones ellos vivan mal. Si deseas conocer más sobre este proyecto, próximos capítulos y cómo donar, puedes entrar a la página www.héroescampesinos.org. La firma metropolitana dedicada al diseño de muebles tiene aquí en este espacio, en la laguna, el lugar en donde se manufacturan los resultados. Es muy evidente que aunque se hace una producción en serie, el trabajo manual es fundamental. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a preguntarnos si la tradición forma parte también de una propuesta de visión artística contemporánea. Continuamos aquí en Semanario N22 y vamos a hablar de un concepto náhuatl que es Quixpatla. Se refiere a la forma en la que los médicos en comunidades indígenas, los chamanes, como algunas personas los conocen, tienen la posibilidad de ver desde otros puntos de vista el mismo objeto o la misma realidad. Y de alguna manera es lo que hacen los artistas. Bueno, en el Museo de San Ildefonso hay una exposición que lleva este nombre porque habla de artistas indígenas que hacen arte contemporáneo. Somos un equipo de antropólogos que llevamos muchos años trabajando desde la antropología del arte. Y esto quiere decir que no hacemos una diferencia entre los artefactos rituales, por ejemplo, el arte popular, el arte contemporáneo o lo que se ha mal llamado artesanía, sino lo que hacemos es entender el objeto en su contexto y al artista en su capacidad creativa, en su forma de pensamiento crítico, en su manera de expresarse. Quixpatla se refiere a esta capacidad de ver las cosas diferente, ¿no? Por decirlo de una manera muy básica. ¿Qué quiere decir? Cambiar de vista, cambiar de visión, tener la capacidad de ver la otra materialidad de las cosas, de los seres, de los espíritus. Muchos de los que están presentes en esta versión física de Quixpatla tienen que ver con la acción ritual o la acción performática de los artistas con esos objetos, ¿no? Como la silla de montar de Alejandro Santiago, que él montaba su caballo con este sopilote y lo hacía volar, construyendo una imagen quimérica de un jinete con un sopilote, pero un caballo, siendo las tres cosas y ninguna, ¿no? Entonces él daba acción a estos nahuales voladores que lo espantaban de niño, emulándolos. Es un mecanismo en acción de transformación que también vemos en El Coyote Inalienable de Fernando Palma, que a través de la mecatrónica le da vida a este protector del territorio, que es un nahual de coyote. Nos agarró la pandemia a punto de inaugurar, entonces tuvimos que cancelar la instalación de las 70 obras, pero por suerte, gracias al trabajo de la gente de San Ildefonso, pudimos hacer una exposición virtual completa con todas las obras que hubiéramos querido soñar poner en una exposición, pero están ahí en línea para que todo el mundo tenga acceso.
Mantuvimos el discurso curatorial en un cierto orden, muy navegable, ¿no? Con una columna del lado izquierdo donde uno puede ver el decurso de los temas y cómo uno se relaciona con el otro, con cédulas de información donde damos nuestra opinión y la información que nos parece básica y necesaria para que la gente entienda la obra más profundamente. En general, el arte de los pueblos originarios se ha restringido a ciertos ámbitos de lo etnográfico, del arte popular, y justamente este tipo de exposiciones, como otras que se han dado, por ejemplo, en Sao Paulo, ¿no? En Brasil, entre otros muchos lugares, permite sacarlos de ese encajonamiento a cualquier otro tipo de espacios, espacios de arte contemporáneo, museos de otras cosas, y dialogar. Es momento de hacer una pausa. Al regresar continuaremos aquí mismo en Laguna, en donde se encuentran diversos proyectos independientes ocupando el antiguo espacio, la antigua nave de esta fábrica, y seguimos con el tema de cultura. Ya hablamos de tradición, ya hablamos de identidad, de manufactura, de reproducción en serie. Nos falta innovación y eso está vinculado con la tecnología, especialmente ahora en el mundo digital. De eso hablamos después de la pausa. Continuamos aquí en Semanario N22, estamos en La Laguna y lo que se encuentra atrás de mí es un laboratorio de arte, arquitectura y arqueología que entre sus diferentes actividades hace realidad aumentada. Y de eso vamos a hablar. La innovación tecnológica, esa que nos permite constantemente un cambio y nuevos paradigmas, como por ejemplo, en este caso, el mundo digital, nos lleva a enfrentarnos a las cosas de manera distinta. Vamos a conocer ahora sitio en específico, la experiencia de vivir una galería de arte desde el mundo virtual, que era algo que ya hacíamos desde hace algunos años, pero con la pandemia cambió absolutamente nuestro vínculo con ello. Hay un movimiento, ¿no? Un desplazamiento de nuestras prácticas que nos obliga a pensar, a reflexionar y a ensayar, no digo yo a concluir, sino a ensayar otras posibilidades en relación a estas mutaciones que nosotros estamos viviendo en este momento. Las mutaciones a las que se refiere Gabriela Alac, artista y curadora argentina, es el traslado de las prácticas del arte contemporáneo completamente a la virtualidad. No es que el arte no fuera parte ya de la cultura digital, pero el cierre, ahora parcial, de la posibilidad del encuentro entre la obra y el espectador modifica las preguntas de sus creadores y el espacio de salida y de despliegue de su obra. Preguntas que ensayan una respuesta en sitio inespecífico. Sí, indudablemente hablamos de la tensión, ¿no? Del espacio real y el espacio virtual y también de las coordenadas de encuentro que se han modificado. Antes nosotros estábamos proyectándonos como artistas para decir, bueno, este proyecto se va a mostrar en tal museo o en tal galería o en tal sala de teatro con un aforo de X cantidad de personas. En tal día estamos en invierno, estamos en verano, ¿no? Estamos en México, estamos en Argentina. De pronto ahora, ¿dónde están los que ven sitio en específico? ¿Con qué tipo de dispositivos acceden a esta pieza? Sitio en específico es una galería virtual que aloja un ejercicio artístico colectivo donde se une la obra de creadores de La Habana, Ciudad de México, Córdoba, Buenos Aires y Sao Paulo, quienes exploran nuevas coordenadas de encuentro y creación sin definiciones de tiempo, presencia, proximidad, espacio y experiencia. ¿Qué confusión estamos teniendo de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que no está sucediendo? La pregunta es eso, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Preguntas relevantes cuando pensamos cómo se están reconfigurando las prácticas artísticas y aquello que conocemos o entendemos como cultura en el inicio de la tercera década del siglo XXI y en el contexto de la actual pandemia. Y creo que lo que sí hemos logrado con Sitio en específico es que esas obras sucedan cada vez que vos las abrís, son como un libro. Es un libro que vos vas leyendo. El libro tiene un tiempo dilatado en
¿no? En que se activa a partir del encuentro con un lector. Estas piezas son el en vivo de tu tiempo como lectora, de tu tiempo como espectadora, porque las piezas están pensadas para ese tipo de encuentro, que acontece en el momento en el que alguien decide entrar. Me parece que en eso se relaciona más al tipo de vínculo con la literatura, ¿no? Que con las artes vivas, por ejemplo. Pero me parece interesante pensar que, o por lo menos nos preguntábamos esto, en un tiempo en donde el en vivo siempre son reflexiones, ideas, derivaciones, espacios, foros de encuentro, de conversación, ¿cómo volvemos a recuperar la experiencia estética? La pregunta que hace Gabriela es fundamental. ¿Cómo recuperamos la experiencia estética de un momento, de un aquí, de una ahora? Y a mí me parece que esa fue la reflexión que nosotros atravesamos y pudimos de algún modo concretar en esta serie de obras que están pensadas especialmente para eso, para ser una pieza que se activa con el encuentro con el público. Cuando le pusieron cámaras a los teléfonos celulares, Gili Povebsky dijo que eso liberaba a la gente y así podía democráticamente tener su propia visión de lo estético, cualquier cosa que eso significara. Pero la tecnología no paró allí. Ahora tenemos también cámaras de video que, junto con las aplicaciones para teléfonos celulares y su capacidad lúdica, han generado nuevas narrativas que también son cultura. Vamos a hablar a continuación de TikTok. ¿Cómo cambia la visión de nosotros mismos y de lo que vemos a través de las redes sociales? Si una red como Instagram nos ha llevado a la construcción de una enorme ficción de nosotros mismos y del entorno, y la velocidad de Twitter es un factor que nos ha conducido a la posverdad, ¿hacia dónde nos lleva y qué estructura de pensamiento revela una plataforma como TikTok? Nos parece que, como que TikTok es una especie de mini sociedad y como tal, pues suceden muchas cosas que se pueden analizar ahí, ¿no? Y bueno, en mi caso a mí me interesa mucho como estas nuevas narrativas que surgen y toda esta cuestión de las artes que surge en TikTok y que crece y a las que quizá los usuarios le dan más importancia de la que le podrían dar, no sé, en Facebook o en alguna otra red social. Con las redes sociales jugamos con nuestra humanidad. Se habla de una humanidad aumentada, de todas nuestras presencias en cada una de esas redes que poco a poco modifican nuestras estructuras mentales. Y es que, como bien describe el autor y ensayista italiano Alessandro Barico en The Game, en la revolución digital sobre todo está el factor juego, que se introdujo como un elemento que inclinó la balanza en el uso global de estas tecnologías y todas las redes sociales que cargamos en el bolsillo. Son narrativas fugaces, contundentes. En TikTok vemos todo el tiempo una ansiedad juvenil por librarse de esto que ellos llaman la adultocracia, el adultocentrismo. Y además, con esta cuestión de las narrativas cortas, de algún modo están exhibiendo estas nuevas subjetividades políticas, ¿no? También es muy interesante justo por esto de que es como una pequeña sociedad, que hay muchísima gente y todo el mundo tiene la facultad de hablar, o sea, quizá no debería ser así, pero todo el mundo puede hacer videos y todo el mundo puede hablar de lo que sabe o de lo que cree o de lo que quiere y siempre va a haber gente que los vea, siempre va a haber gente que los consuma y siempre va a haber gente que les crea. ¿Pero te has preguntado qué es TikTok en realidad, más allá de solo usarlo? Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia se han interesado en esta red creada en China y la filtran a través de las ideas de los estudios críticos y de la socioantropología. Un poco invitar, ¿no? a pensar, pero también desde lugares incómodos, ¿no? La plataforma, no solamente desde un lugar totalmente celebratorio, sino invitar justamente a reflexionar
los límites de este impacto, ¿no? Los límites, por límites me refiero, por ejemplo, a la cuestión de la innegable cultura promocional con la que crecimos muchos, ¿no? Toda esta publicidad, que se cristaliza justamente en la figura de la celebridad, ¿no? De la meritocracia, etcétera, y que bueno, en TikTok lo vemos de maneras muy interesantes. La idea de algo socioantropológico es explorar justamente la mayor de las dimensiones del cuerpo, el espacio, justamente, ¿no? La cultura publicitaria, el consumo en la plataforma de TikTok. Desde este juego en el que estamos inmersos continuamente, se estructuran nuevas narrativas e identidades, procesos que sientan sus bases en la velocidad y la impermanencia, en la contracción del lenguaje y que cambian nuestra concepción de la realidad y nuestra relación con ella. Para bien, para mal, todavía es muy temprano para decirlo. De esta manera llegamos al final de Semanario N22. Agradecemos a Laguna todas las posibilidades para hacer este programa y si quieren conocer más sobre los diversos proyectos artísticos y colectivos que hay en este lugar, accedan a este código QR para encontrar videos y textos. Llegamos al final de nuestra temporada, nos vemos próximamente aquí en Canal 22 y discutamos qué es cultura, particularmente en este país tan rico en donde necesitamos mayor divulgación, mayor promoción y mucha más inversión. Nos vemos pronto.